Buenas tardes, doctora Marta Cecilia Suárez Dávila. El presente caso de responsabilidad civil contractual para que se indemnice en la suma de 2.101.861.51 soles por los daños y perjuicios producidos como consecuencia de los actos lesivos realizados por la demandada en contra de la recurrente, la compañía minera Buenaventura, el cual comprende el daño emergente más los intereses legales, costas y costos procesales. Damos inicio a la audiencia del proceso ordinario. Con todos los presentes, buenas tardes. Al expediente número 112 del 26 por indemnización de daños y perjuicios ante la empresa minera de un proceso ordinario de materia laboral, vamos a dar inicio a la audiencia que ha sido programada para hoy, martes 30 de junio del 2026, expediente número 112 del 2026. En este acto solicito a la demandada acreditarse señalando su nombre completo y DNI. Buenas Buenas tardes, tardes. señora jueza. Mi nombre es Ruth Vázquez Mendiguri, identificado con DNI 41909451. Gracias, señora. Su abogada del demandante procede a acreditarse. Buenas tardes, señora magistrada. Soy la abogada Daniela Gina Yancari Ramos de Apolaya, con número de registro 56001 del Colegio de Abogados de Lima, con casilla electrónica SINOE número 45177. Gracias. Gracias. La abogada del demandado procede a acreditarse. Buenas tardes, señora magistrada, y a todos los presentes. Me presento, mi nombre es Kaori Canchari Contreras, con número de colegiatura 34867, número de casilla SINOE 67450. Gracias. Gracias. El abogado de la parte demandante oralice su alegato de apertura, por favor. De acuerdo, señora magistrada. El presente caso es un caso por indemnización por daño patrimonial emergente. Mi representada, la empresa del sector minero Buenaventura, cuya actividad principal es la extracción del mineral aurífero, eh, constantemente contrata personal adecuado para que se realicen las actividades correspondientes. Es así que contrata a la señora Ruth Vázquez como jefa del área de geología el 1 de enero del 2017. Lo que se pretende probar en este caso es que la señora estaba a cargo del proceso indispensable del muestreo del mineral que acopiaba de minas pequeñas, de mineros artesanales, y llevaba estas muestras al laboratorio. Producto de esta actividad es que se ha detectado un daño para nuestra empresa en una cantidad de 2.101.861.55 soles, los cuales incluyen los actos indebidos en el muestreo, el daño emergente y las costas y costos procesales. Asimismo, probaremos los elementos de la responsabilidad civil, conducta antijurídica, el nexo causal, el factor de atribución y el daño ocasionado. Queremos que quede claro que la demandada realizaba el muestreo, era la que mandaba al laboratorio estas muestras y ahí, antes de que fueran analizadas, adulteraba una de ellas para beneficiarse ella y beneficiar a terceros. El laboratorio sacaba un resultado y la señora Vázquez le indicaba al gerente de finanzas que hiciera el pago correspondiente por este muestreo, por la cantidad de material que se enviaba a la mina. Este resultado era adulterado y durante muchos años, como lo hemos indicado anteriormente, ha ocasionado un perjuicio económico para nuestra empresa. Como se sospechaba ya del actuar de la señora Vázquez, lo que se hizo fue someter a contramuestra el testigo, el segundo testigo que se obtenía de las minas, de las pequeñas minas que llegaban a vendernos el material a nuestra mina. Y allí es donde nosotros nos damos cuenta de que había una contradicción entre el resultado original que salía del laboratorio de nuestra mina y una contramuestra que llevamos a un laboratorio externo. Todo esto, lo vuelvo a repetir, ¿no? Nos ocasionó graves perjuicios económicos que al final hicieron mucho daño a la empresa. Luego de comprobar que fuimos, digamos, engañados por la señora Vázquez, procedimos a
enviarle su carta de preaviso y luego la respectiva carta de despido por falta grave. Y al mismo tiempo se le interpuso a ella una denuncia penal en el juzgado correspondiente. Gracias. Gracias, doctora. La abogada de la parte del demandado oralice su alegato de apertura, por favor. Gracias, señora magistrada. En representación de la demandada con el propósito de solicitar que la presente demanda sea declarada infundada, por cuanto la empresa demandante no ha logrado acreditar los presupuestos indispensables para que proceda una indemnización por responsabilidad contractual. La demandante sostiene que mi patrocinada manipuló deliberadamente los resultados de los análisis del mineral y que como consecuencia de ello sufrió un perjuicio económico superior a los 2 millones de soles. Sin embargo, tales afirmaciones carecen de una prueba objetiva y suficiente que permita atribuir responsabilidad directa a mi patrocinada. Durante el proceso se demostrará que las funciones desempeñadas por el demandada formaban parte de un procedimiento en el que intervenían diversas áreas de la empresa, por lo que no existía un control exclusivo sobre el proceso de muestreo y análisis del mineral. En consecuencia, no puede sostenerse válida que cualquier diferencia detectada en los resultados sea consecuencia exclusiva de su actuación. La demandante pretende sustentar la existencia del supuesto dolo en la investigación fiscal que aún está en trámite. Debemos recordar que una investigación preliminar no constituye prueba de responsabilidad ni puede reemplazar la actividad probatoria exigida en un proceso laboral. La responsabilidad debe acreditarse con pruebas directas, ciertas y suficientes. Gracias. Gracias, doctora. Voy a aplicar los puntos controvertidos en el caso del demandante. El demandado altera resultados de las leyes del mineral en la concesión minera Buenaventura. A consecuencia de ello, causa graves perjuicios económicos a la empresa. Y esto está estipulado en la ley del Código Civil en el artículo 1332. Por tal razón, se le demandó por una indemnización de daños y perjuicios por un valor de 2.101.861.51 soles. Además, el pago de intereses legales, así como costas y costos procesales. Ahora, en el caso del demandado, esta señora tenía la función de en la empresa minera de realizar muestreo del mineral y velar por el control de calidad y un análisis en el laboratorio. Esta señora también altera los resultados de las leyes del mineral, también causa grave perjuicio económico a la empresa y obteniendo un provecho ilícito. Las pruebas serán admitidas basándose en los criterios de admisión. Ahora pregunto a los abogados de ambas partes, señores abogados, de la parte del demandante, ¿está de acuerdo? ¿Está conforme con la parte? Sí, conforme, señora magistrada. ¿Está conforme la parte el abogado de la parte demandada? Sí, conforme, señora magistrada. Muy bien, señores abogados. Si desean, también les invito a que si desean oralizar alguna prueba. Sí, señora magistrada, solamente para que quede claro, voy a compartir el documento, a ver, para que se pueda observar. Ah, a ver, no, se puede compartir. Ver, compartir. Ver, no. ¿Se puede observar? No. A ver, un momento, por favor. Lo que está viendo. ¿Ya se puede observar? Sí, ahora sí. Ok, Mm, listo. Solamente para que quede claro estos dos puntos, señora magistrada. El primero es una conversación de WhatsApp de las muchas que ya se encuentran en la carpeta y que ya se encuentran en en el archivo,
Es una conversación entre el señor Carlos Nima, que es el encargado del área de finanzas, y la demandada. En esta conversación se puede apreciar que se está coordinando, por ejemplo, dice, ¿no? Este es el mineral que entregó el día 7 de agosto de 2023 de la mina Brenda. Aquí hay que descontar el 35% de la empresa para que hagas la liquidación, en donde él da a entender que él es el que entregó la muestra y él es el que está pidiendo la liquidación al encargado del área de finanzas, en donde, o sea, ya se puede apreciar de forma real que él era el encargado de hacer estas actividades de forma recurrente. Recogía las muestras de las minas pequeñas, las llevaba al laboratorio, sacaba el resultado y según ese resultado, él coordinaba con la persona encargada del área de finanzas para que se le pague al pequeño minero la cantidad correspondiente. Como punto 2, en este pequeño cuadro quiero hacer notar, por ejemplo, ¿no? Cada muestra que se saca de un material, ¿no? Que se entrega del minero a la mina, a la demandante, tiene un código para que pueda ser diferenciado de los demás. Este es el mismo código, CS20223282. Esta es la muestra y el de abajo es la contramuestra, C20223282. Son los mismos números. La fecha es la misma, el 4 de junio del 2022. Ambos. La mina es, la pequeña mina es Brenda. Y vemos la diferencia enorme que hay entre la cantidad de ley que sale, que es la real, y la que está adulterada, ¿no? La real es esta, dice el promedio de este centemín es el laboratorio. La ley es 13,76 y la que está alterada sale con ley 31,80. Esa diferencia de más del doble hace una cantidad enorme de dinero, porque tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de oro, no estamos hablando de cualquier mineral. Imagine esa cantidad de más del doble de varias minas pequeñas recibidas durante un periodo de más de 2 años. El perjuicio económico para nuestra empresa fue enorme. Con estos dos cuadros trato de probar de que realmente, de forma auténtica, esta persona era la encargada de hacer este proceso y era también la misma que modificaba los resultados para obtener beneficio propio y también favorecer a terceros. Gracias. Gracias, doctora. La abogada de la parte demandada desea hacer, Sí, señor. tiene la palabra. Sí, señora magistrada, disculpe. Eh, bueno, viendo las pruebas de los propios documentos ofrecidos por la parte demandante, no se acredita que mi patrocinada fuera el único responsable del proceso de determinación del valor del mineral. La empresa no ha presentado protocolos internos, registro de supervisión y documentos que demuestran que las decisiones económicas dependían exclusivamente de la demandada. Eh, por ello solicito que dichos medios probatorios sean valorados conforme a las reglas de la sana crítica. Por otro lado, se advierte que la demandante únicamente ha presentado una pericia de parte, la cual constituye un medio probatorio elaborado por un profesional contratado por la propia empresa. En consecuencia, dicha pericia no tiene el carácter de prueba concluyente y debe ser valorada conjuntamente con el resto de material probatorio. Gracias. Gracias, doctora. Le voy a conceder el uso de la palabra a los abogados a fin que puedan proceder a dar sus alegatos finales. Asimismo, toda vez que estoy asumiendo el despacho y soy quien va a sentenciar el proceso, le voy a pedir que me hagan un resumen sucinto de los hechos y de los alegatos finales y llamo al abogado de la parte del demandante. Correcto, señorita magistrada. Tal como se acredita en la contestación de la demanda por parte de la demandada y en las pruebas mostradas, está que las múltiples funciones que realizaba la demandada estaba la relacionada con la compra de los minerales a los pequeños artesanos, el recojo de estos, la extracción de las muestras y también era quien lo llevaba al laboratorio para que sea analizado y también
obtenía el resultado y coordinaba con el área de finanzas para que se le pague una cantidad de dinero al pequeño minero. La conducta antijurídica queda sustentada por la manipulación al momento de hacer el muestreo. Lógicamente, la empresa cree lo que este personal de confianza, porque así fue contratado como un personal de confianza, no pasó evaluación ni meritocracia, fue un personal de confianza. Cree lo que esta persona indica y le paga el precio indicado al pequeño minero. En la contramuestra sale el valor real que se debe pagar por esa cantidad de oro que se compra de esta pequeña mina. Y con esto queda acreditado de que esta persona, la señora Vázquez, era la encargada de hacer esta labor. Ella misma lo indica en su contestación de demanda, ella era quien se encargaba de hacer estas labores cotidianamente. El nexo causal existe entre la conducta del demandado y el daño causado a la empresa, a la demandante. Acreditamos los elementos de la responsabilidad civil con la emisión del informe, que ya se mostró que está completo en autos, consta el informe del Centro MIN, quien es el que arroja el resultado verdadero en la contramuestra, y los informes periciales. Y es por esto que nosotros solicitamos que se declare fundada nuestra demanda en todos sus extremos, señora magistrada. Gracias. Muchas gracias, doctora. La abogada de la parte demandada tiene la palabra. Gracias, señora magistrada. Luego de ver y escuchar los medios probatorios de la parte demandante, ha quedado demostrado que la parte demandante no logra acreditar los elementos indispensables para configurar la responsabilidad contractual. En primer lugar, no se probó que mi patrocinado hubiera actuado con dolo. Las afirmaciones formuladas por la empresa se sustentan principalmente en conjeturas, sospechas e indicios que no alcanzan el estándar probatorio requerido para generar una obligación de indemnización. En segundo lugar, tampoco se acredita el nexo causal entre la conducta atribuida al demandado y el supuesto perjuicio económico. La empresa no demuestra que las diferencias en la valorización del mineral hayan sido consecuencias en exclusividad de la actuación de mi patrocinada, ni ha descartado la intervención de otros trabajadores o deficiencias de sus propios mecanismos de control interno. Además, el monto reclamado tampoco ha sido plenamente probado. La cuantificación del daño se apoya únicamente en un informe pericial elaborado por un especialista contratado por la propia demandante, sin que exista una pericia judicial independiente que confirme dicho cálculo. Asimismo, debe realizarse también que la investigación fiscal mencionada por la demandante continúa en trámite y no constituye una declaración de responsabilidad. Pretender utilizar como fundamento de esta demanda vulnera el principio de presunción de inocencia y las reglas de valoración de la prueba. Por todo ello, solicito respetuosamente a su despacho declarar infundada la demanda de indemnización por daños y perjuicios, al no haberse demostrado los presupuestos legales necesarios para atribuir responsabilidad civil a mi patrocinada. Gracias. Gracias, doctora. Llamo a la señora Ruth Vázquez como parte demandada. Si desea agregar a su defensa, tiene la palabra. Sí, señora jueza, considero que no existe prueba suficiente que demuestre que alteré los resultados del laboratorio, ni que haya ocasionado el daño que se me atribuye. Solicito que la demanda sea declarada infundada. Gracias. Gracias, señora. Habiendo escuchado los alegatos finales de ambos abogados, voy a diferir la expedición de mi fallo, el mismo que va a ser notificado el día 10 de julio del 2026, a sus casillas electrónicas. Damos por concluida la presente audiencia. Buenas tardes con todos. Gracias.